Buenas tardes, buenos días. Bienvenidos Mm. todos a esta nueva sesión de trabajo en nuestra larga marcha hacia ese Congreso Mundial de Derecho que vamos a celebrar dentro de unos meses, en diciembre, en Colombia. Soy Javier Cremades, presidente de la World Jurists Association, de la Asociación Mundial de Juristas, y quiero darles la bienvenida a esta nueva Opening Session que se celebra, en este caso, desde Lisboa. Hoy tenemos un tema central, uno de esos retos que la humanidad tiene en sí misma como tal, ¿no? Esta asociación, la World Jurists Association, nace hace algo más de 60 años con un objetivo único, que es el de promover el imperio de la ley como única alternativa al imperio de la fuerza. O nos gobiernan las leyes o nos gobiernan las fuerzas de los hombres, el más fuerte, el abuso de poder, la corrupción, la tiranía, el despotismo en cualquiera de sus vestimentas está al acecho si no encontramos cobijo en el imperio de la ley, en el Estado de Derecho. Y ese Estado de Derecho es antropocéntrico, no es un conjunto de normas que tiene vida por sí misma y para sí mismas, sino que tiene una función teleológica que es la de proteger a cada persona, de dar un espacio donde la dignidad de cada ser humano pueda desarrollarse en plenitud, incluyendo todos los derechos de la personalidad, los derechos patrimoniales, por supuesto también los derechos más personales, ¿no? Más íntimos, ¿no? A la vida, al desarrollo, al trabajo, a la cultura. Y por lo tanto, la educación en derechos humanos es un reto, es un débito, es una deuda que cada generación tiene con la siguiente. Porque si no ponemos al ser humano en el centro, todo lo demás no es más sino un conjunto de reglas y en el fondo una enorme excusa para justificar el ejercicio de un poder que acaba siendo ilegítimo. Lo que vamos a observar hoy es un debate muy interesante, un debate de altura, con líderes internacionales que han puesto en el ejercicio de su profesión un esfuerzo y un foco conectándolo con lo que es los derechos humanos, el desarrollo de los derechos humanos. Quiero recordar esa frase famosa de Dworkin, ¿no? De tomarse los derechos fundamentales en serio. En cualquier constitución hay una parte orgánica. Necesitamos un tribunal constitucional, necesitamos la separación de poderes, necesitamos unos órganos institucionales, pero precisamente para proteger la dignidad de cada persona, para proteger esa parte dogmática tan importante. Casi el 50%, el 44% de la población tiene menos de 24 años y muy pocos de esos hombres y mujeres del mundo viven, niños y niñas, viven dentro de un Estado de Derecho. Necesitamos continuar esa campaña que iniciaron hace muchos años El Warren, Charles Ryan, Winston Churchill, para promover esa conciencia de que la única alternativa a la fuerza son las leyes. Por lo tanto, bienvenidos a esta sesión. Espero que sea una de las grandes mesas redondas a celebrar en Colombia. Recuerden que este sistema, este mecanismo inventado por nuestros amigos y compañeros colombianos de hacer estas opening sessions no es otra cosa sino adelantar en modo de aperitivo lo que será el gran banquete, el gran encuentro en Colombia el 2 y el 3 de diciembre del año 21, donde estaremos viendo estas mesas redondas, pero de una manera, ojalá, híbrida, con una presencia física en Cartagena de Indias y también con una presencia digital a través de las redes sociales. Por lo tanto, solo me queda desear un buen debate, agradecer a Mariano Jabonero y a la OEI, que ha hecho un esfuerzo enorme por poner un panel. Creo que es muy interesante hoy tener la posibilidad pues, de oír a Michelle Bachelet, a la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, Elizabeth Cassan desde Francia, que es una de las trustees de la World Law Foundation, al presidente Rodríguez Zapatero y al presidente Leonel Fernández de la República Dominicana. Yo deseo que sea un debate intenso, que sea un debate que va a quedar grabado, que va a ser útil para esa labor tan importante de generar conciencia de que sin poner a la persona en el centro, sin tomarnos en serio los derechos humanos, todos los demás son, en el fondo, juegos de poder. Son excusas enormes que conducen siempre, como digo, a la lesión de una persona, de un derecho y por lo tanto, a la catástrofe y al desastre. Tomemos muy en serio los derechos humanos. Muchas gracias a la OEI, muchas gracias a la World Jurists Association y termino con esa invitación a la convocatoria del 5 de julio. No lo olviden, nos vamos a reunir en Madrid con motivo de la presentación definitiva del Congreso de Colombia de todo el programa. Será el comienzo de la etapa de registro y lo haremos con una cita muy especial.
vamos a tener por primera vez en la historia una conversación entre los 6 grandes tribunales que tiene la humanidad, precisamente para poner a los derechos humanos en el centro. La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, de La Haya también, el Tribunal Europeo de Justicia de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, perdón, el Tribunal Europeo de Justicia es de Luxemburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos. Todos ellos en Madrid van a celebrar una mesa y un debate para precisamente intentar entender cómo avanzar en la igualdad de todos ante la ley. Y a continuación, esa misma jornada, tendremos una posibilidad de homenajear a la jueza Ruth Bader Ginsburg, fallecida hace ya algunos meses, la última premiada. Ha sido la última premiada con el World Peace and Liberty Award, el premio de la Asociación Mundial de Juristas, y también ha sido el último acto público que protagonizó la jueza Ginsburg, con su familia, con algunos compañeros suyos del Tribunal Supremo, con jueces del mundo entero. Vamos a celebrar un recordatorio, un reconocimiento a su trayectoria y a entender mejor el impacto que ha dejado en tantas y tantas mujeres y cómo esa batalla de la igualdad ante la ley ella la consiguió llevar hasta el extremo más práctico. Tendremos también en ese momento la ocasión de entregar las primeras medallas Ruth Bader Ginsburg y tendremos la ocasión de tener algunas de las mujeres más importantes del mundo del derecho de la tierra en Madrid, que recibirán, como digo, ese reconocimiento y ese homenaje por parte de la World Jurist Association, conectándonos con ese gran trabajo que hizo la jueza Ginsburg. Sin más dilación, deseo que tengan una muy buena jornada. Me quedo atento a aprender, a disfrutar y a trabajar con los ponentes de esta tarde y les dejo ya sin más con el vídeo del presidente Iván Duque, presidente de Colombia. Adelante, por favor. I am very pleased to welcome you to the beginning of the 27th edition of the World Law Congress. More than 14 opening sessions that will conclude in our cherished Cartagena de Indias next year. It is an honor for all Colombians to host for the first time an edition of this true celebration of democracy. We received this designation as a recognition of our efforts in defending the rule of law as a guarantor of freedom, order, peace, and concord in our society, precisely when we celebrate the 30th anniversary of the 1991 Constitution, as well as the bicentenary of the promulgation of the Constitution of Cúcuta. The world is facing challenging times for many reasons, including the COVID-19 pandemic and its huge socioeconomic consequences. So we must strive to amplify valuable dialogues, such as those promoted by the World Jurist Association, the World Law Foundation, and other sponsors of this very important Congress. That is why I salute the design of this innovative, ongoing format that will hold these online opening sessions with free access. It will be a great opportunity to promote the strengthening of the rule of law as the fertile soil to allow the growth of well-being, development, and freedom for our citizens. I invite the international legal community to participate actively in this democratic journey, which will be held throughout the next months in top cities like Washington, Miami, Mexico City, Buenos Aires, Hong Kong, and other cities around the globe. I wish you the very best during these months of knowledgeable building and sincerely welcome you to our country, when we will continue to work to build a better legal system and a better future for all based on the rule of law. Thank you so much. Bien, mis más cordiales saludos para todos y para todas. Soy Mariano Carbonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos y les hablo desde Lisboa, donde celebramos esta sesión en un momento histórico porque en estas fechas la presidencia de la Unión Europea la ostenta la República de Portugal. Por lo tanto, digamos, es un lugar históricamente oportuno y siempre relevante en esta comunidad que nos une. Quiero hacer un agradecimiento especial a la Asociación Mundial de Juristas
y muy especialmente a Javier Cremades por haber contado con nuestra participación y haber dado la oportunidad, una oportunidad creo que muy relevante de poder colaborar con este evento que está muy alineado con la seña de identidad de la OI. Para nosotros, para la OI, la defensa de los derechos humanos y la educación en derechos humanos, más concretamente, es un eje estratégico en nuestro programa de trabajo. Siempre lo ha sido, pero en los últimos años de forma más intensa. El programa de presupuesto que aprobaron los 23 países miembros de la OI, sus gobiernos, establece entre sus líneas de trabajo estratégicas fundamentales la educación en derechos humanos. Creemos que desde la escuela y a partir de la escuela se alimenta conciencias cívicas, democráticas, respetuosas con la ley y promotoras de derechos y de igualdad. Por eso, para nosotros, la escuela, el sistema educativo, es, digamos, el lugar donde anida, digamos, el futuro y a partir del cual queremos construir ese futuro de defensa de libertades y democracia. Somos conscientes y defendemos de que todo niño, niña y joven debe saber y debe ser, digamos, asumir que tiene derecho a tener derechos. Esa máxima, que es una máxima, digamos, compartida por todos, no siempre ha sido una máxima compartida y defendida desde la escuela. Por eso, para nosotros es una tarea fundamental de que los sistemas educativos de nuestra región, de los 23 países miembros de la OI, como decía antes, asuman esta tarea como una tarea fundamental y prioritaria. Los currículos, los procesos educativos son complejos, a veces son discutidos, a veces son, digamos, debatidos, pero hay elementos transversales que son inamovibles y son, digamos, objeto de una primacía en cuanto a su tratamiento, que es la construcción de ciudadanía a partir de la defensa y la promoción de los derechos humanos y que la educación, como decía antes, juega un papel fundamental en ese sentido. Para nosotros esa ciudadanía es una ciudadanía que tiene un calificativo, que es una ciudadanía iberoamericana. Somos una comunidad con la que comparte dos lenguas oficiales, español y portugués. Dicho esto, de Lisboa tiene un sentido especial, una comunidad de 800 millones de hombres, mujeres, niños y niñas que nos comunicamos, tendemos, compartimos, amamos y disentimos en español y en portugués, además de cerca de otras 1000 lenguas originarias. Ese, digamos, para nosotros es un eje troncal en su trabajo como organismo de cooperación. Pero por otra parte, también esto queremos decirlo claramente, que es un compromiso que no es retórico, es un compromiso real. La OI decidió crear el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, de Educación en Derechos Humanos y Democracia, y que tiene su sede en Bogotá. Y tiene su sede en Bogotá porque siempre recibimos del Gobierno de Colombia una gran demanda, una gran complicidad, un gran apoyo para trabajar esos temas que eran especialmente prioritarios en un país que ha vivido tiempos difíciles. Es un organismo que hemos creado en Colombia, que tiene actividades ya en este momento en más de 12 países de la región y son actividades de promoción, difusión de los derechos humanos a través de la sensibilización, de la formación, de la identificación de proyectos innovadores, de reconocer buenas prácticas, de sensibilizar a los gobiernos, trabajar con los gobiernos, trabajar con la sociedad civil. Con todo ello creemos que estamos construyendo algo desde el punto de vista de la cooperación. Y todo esto, digamos, en torno a 4 ejes de trabajo fundamentales. Ejes de trabajo que nosotros les hemos llamado escuelas, porque para nosotros la palabra escuela tiene un sentido de pasado y un sentido muy potente de futuro. La primera es la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La segunda, la Escuela de Democracia y Administraciones Públicas, favoreciendo que las políticas públicas sean promotoras también y defensoras de los derechos humanos. La tercera es una escuela de valores, ciudadanía y convivencia. Y la cuarta escuela, algo que para nosotros es muy querido, es una escuela para la protección de los derechos de la primera infancia. Esa primera infancia que representa el futuro de nuestra región. Todo ello en un proyecto de cooperación, cooperación iberoamericana, cooperación multilateral. Creemos fuertemente en el multilateralismo y confiamos muy fuertemente que con ello contribuimos al desarrollo, al bienestar de nuestra región y a la democracia, más aún en el momento crítico con el que vivimos como consecuencia de los efectos de la pandemia que se ha cebado de manera especialmente cruel sobre nuestra región. Y todo ello, como decía antes, en la lógica que nos caracteriza la OI y que utilizamos ya como un cierto lema, es hacer que la cooperación realmente suceda. Ahí estamos, ahí nos gusta que cuente con nosotros, poder participar en este gran foro de la Asociación Mundial de Juristas y construir un futuro a partir de él, tanto en estas primeras sesiones como en fechas posteriores con otro tipo de tareas. Muchas gracias a todos y a todas y por mi parte reiterar esta gratitud por nuestra participación en este muy, muy importante evento. Buenas tardes.
o buenos días para todos los participantes. Me llamo Elizabeth Casa y me complace moderar esta sesión esta tarde. Ante todo, me gustaría dar las gracias al presidente de World Law Foundation, Javier Cremades, por darme la oportunidad de moderar este fantástico panel cuyo tema se inserta en discusiones de actualidad. Educar en derechos humanos es un desafío para nuestro mundo global, digitalizado y con una pandemia que ha fragilizado nuestras vidas privadas y nuestras vidas públicas. Antes de compartir sobre este tema, permítanme una nota un poco más personal. Mi tío abuelo, René Cassin, principal redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tuvo una vida múltiple y muy larga. Hombre político, jurista único y sobre todo educador. Nada le gustaba más que le llamasen profesor René Cassin. Fue profesor más de 20 años. Pacifista convencido, para él la educación era la única herramienta contra la ignorancia y las injusticias que llevaron a las dos guerras mundiales. El Estado de Derecho, pilar de la democracia, debe reconocer a los individuos unos derechos fundamentales, universales, como libertad, educación, trabajo. Y estos derechos fundamentales tienen que situarse encima de los intereses nacionales de los estados. Hoy me siento orgullosa de que la World Law Foundation milite para el respeto del Estado de Derecho como garantía de paz y libertad, la educación siendo parte integrante de este objetivo. Un poco de housekeeping, como se dice en inglés. En el panel de hoy empezaremos con una video de la presidenta Michelle Bachelet, que no ha podido reunirse con nosotros, y de forma interactiva después, respetando el timing, plantearé 2 preguntas por panelistas. Muchísimas gracias, Mariano. La palabra es tuya, por favor. Bien, podría plantearse una pregunta quizá no retórica, y es que hemos elegido unos panelistas y que por qué estos panelistas y no otros. En primer lugar, hay que reconocer que en nuestra región, en nuestra querida Iberoamérica, hay muchos muy destacados y muy relevantes personas que han trabajado a favor de los derechos humanos. Pero había que tomar una decisión y pensamos que las personas que podían representar perfectamente los trabajos, el empeño y las ilusiones y esperanzas compartidas en los últimos años podrían ser, digamos, las que van a intervenir. En primer lugar, quería agradecer la intervención del presidente Iván Duque. Es un hombre que es el presidente de un país que ha manifestado en los últimos años una decisión política compleja, muy compleja, pero muy valiente de avanzar en la defensa de los derechos humanos. Y somos testigos muy directos de ello porque nuestro Instituto de Educación de Derechos Humanos está en Bogotá y con el presidente Duque y su gobierno tenemos una relación fluida en la cual compartimos los trabajos que estamos haciendo. Por otra parte, quería destacar, en primer lugar, a la presidenta Michelle Bachelet. Desde los más oscuros días de la dictadura de su país, fue siempre una mujer que apoyó y apostó por la democracia, los derechos humanos, y que creo que se ha convertido para todos nosotros en una figura emblemática. Como presidente de Chile, creó en Chile, en el gobierno de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Después ha sido la responsable directora ejecutiva de ONU Mujeres y, por último, en este momento, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es un currículum que en términos deportivos diríamos que es imbatible. Y además es una mujer comprometida con la igualdad de las mujeres, tema que es muy importante en nuestra región. En segundo lugar, con el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, un presidente empeñado especialmente en las causas de reconocimiento de derechos y de dignidad, lo cual está muy asociado a los derechos humanos, tanto en cuanto a las personas, en cuanto a las víctimas de género y memorias y de igualdad. Tengo que hacer mención que bajo su gobierno se puso fin a la actividad de la banda terrorista ETA. Y eso es un hecho, un elemento histórico muy simbólico, porque quien mata es el que atenta más fuertemente contra los derechos humanos, y es un reconocimiento histórico que tenemos que hacer en esa defensa del derecho fundamental a la vida. A continuación también Marta Lucía Ramírez,
Marta Lucía Ramírez, con una larga trayectoria política en Colombia, fue la primera mujer de Colombia que fue ministra de Defensa. Y como ministra de Defensa, hecho insólito, es un hecho que yo, digamos, insisto, que como mujer ministra de Defensa, creó la Escuela de Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas. Es un hecho que en la historia de nuestra región tiene un simbolismo, una carga simbólica muy, muy importante y muy fuerte, y que todos podemos reconocer en nuestra reciente historia, y que además tuvo, digamos, la valentía de declarar el año 2007 como año para el reconocimiento y restablecimiento y restitución de los derechos de las personas desplazadas por la violencia. Leonel Fernández ha sido presidente elegido 3 ocasiones, presidente de la República Dominicana. El presidente Leonel Fernández tiene una larguísima trayectoria política y además también académica, a favor de la democracia y los derechos humanos, tanto desde su experiencia política como su reconocimiento internacional como un líder, digamos, internacional, como a través de su presidencia de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, fundación que él preside, y que entre sus objetivos ha estado siempre la defensa del derecho, defensa, digamos, de la libertad y de la democracia como elementos fundamentales e imprescindibles para el desarrollo social, íntegro y coherente y armónico. Creo que son personas que representan el esfuerzo noble, valiente y diría casi empecinado de nuestra región por avanzar en esta línea. Son todos ellos políticos que representan, digamos, la mejor cara de la política de nuestra querida Iberoamérica. Me complace dirigirme al World Law Congress. Saludo su dedicación al fortalecimiento del Estado de Derecho, la libertad y la paz. Acojo con satisfacción el tema crucial de este panel. Para promover y respetar sus derechos humanos, la gente necesita conocerlos y saber cómo protegerlos. Deben tener la seguridad de que todas y todos somos igualmente merecedores de dignidad, respeto y justicia, sin discriminación alguna. Que se les anime a participar en las decisiones que afectan a sus vidas y en la realización colectiva de los derechos. La educación en derechos humanos fomenta la apreciación de nuestra humanidad común, al tiempo que abrazamos y valoramos nuestras diversidades. Puede facilitar el acceso de las niñas a la salud sexual y reproductiva, movilizar a la gente para combatir la discriminación y el odio, en línea y fuera de ella, reducir las desigualdades e impulsar la participación democrática de todas y todos en la vida pública. En el contexto de la pandemia de COVID-19 se promoverá una respuesta a la emergencia sanitaria basada en los derechos, incluso exigiendo acceso universal a las vacunas. En resumen, la educación en derechos humanos nos capacita para identificar nuestros derechos y reclamarlos efectivamente. Es imposible que nos recuperemos mejor de estas crisis sin ella. Los sistemas educativos tienen la responsabilidad fundamental de ofrecer una educación de calidad que, además, esté diseñada para que los estudiantes dispongan de herramientas que apoyen su participación en sus comunidades, tanto locales como globales. Los derechos humanos están en el centro de esa educación, como proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. La comunidad internacional ha reconocido cada vez más su importancia. Se han adoptado programas y declaraciones, ya que la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos abordan periódicamente el tema, que también es una meta en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el mayor valor de estos instrumentos y compromisos globales reside en la acción que pueden inspirar a nivel nacional y local, donde la educación y la formación en derechos humanos deben tener lugar constantemente. Es necesario incluirlo en las políticas y las legislaciones nacionales, con el apoyo de estrategias de aplicación, recursos adecuados y mecanismos de coordinación que garanticen la coherencia, la supervisión y la rendición de cuentas. Permítanme ser clara. La educación en derechos humanos no es un extra opcional, ni debe considerarse una obligación menor. Es vital para promover la participación y la inclusión, la cooperación y la solidaridad. Fomenta el entendimiento y previene la violencia. Y como tal debe ser tratada como lo que es, una inversión en nuestro futuro que no podemos permitirnos pasar por alto. Les agradezco su apoyo. Señor presidente, Iberoamérica ha sido una región en que la plena aplicación y urgencia de los derechos humanos ha contado con graves dificultades y no pocas vulneraciones. No obstante lo anterior, a su entender, ¿en cuáles se han alcanzado progresos más relevantes? Señor presidente, la palabra es suya. Bien, muchas gracias.
Quisiera en primer término extender un cordial y afectuoso saludo a los organizadores de este congreso, al doctor Javier Cremades como presidente del World Law Congress, a mis colegas de panel, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República de Colombia, a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, pero también expresar mi gratitud a don Mariano Jabonero por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar en este magno evento. Con respecto a la pregunta que usted me formula, doña Elizabeth, debo decirle que la promoción y respeto de los derechos humanos fue asumida por varios países iberoamericanos desde que en el año de 1948 se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A partir de ahí se fue construyendo, se fue tejiendo una institucionalidad que fue formalmente aprobada por los distintos países que integran nuestra región iberoamericana. Fue así con los pactos de Nueva York, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el ámbito específico de América Latina y el Caribe, en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, también se fue tejiendo una institucionalidad en favor de los derechos humanos que fue asumida legalmente por los distintos países de la región. Así como se creó, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Es la versión regional de la Declaración Universal. Pero se creó un sistema interamericano de derechos humanos con dos instituciones fundamentales, que fue, por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, por otro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que, en lo que se refiere a la institucionalidad legal en base a tratados internacionales y declaraciones, en Iberoamérica, y muy especialmente en los países de América Latina y el Caribe, esto se fue asumiendo como una responsabilidad. Ahora bien, en paralelo había, en los años 50, en los años 60 y hasta los años 70, una situación política en nuestra región caracterizada por la presencia de regímenes autoritarios. De manera que todo aquello que se asumía como aprobación de declaraciones y tratados internacionales, en la práctica era letra muerta. Por consiguiente, podemos hablar que fue 3 décadas después de haberse suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos que en Iberoamérica, en España, en Portugal y en toda América Latina se inicia un proceso de transición de regímenes autoritarios a gobiernos civiles electos que da lugar a una transición democrática. Y ya luego en democracia, cuando realmente se empiezan a tomar medidas que pueden decir contribuyen a una promoción y respeto de la dignidad humana y de los derechos humanos. Entre eso está, por ejemplo, primero, el que pasamos a tener una democracia electoral. Con democracia electoral quiero decir que por primera vez, por lo menos en nuestra región, hemos tenido más de 4 décadas donde la única forma legítima, aceptable de acceso al poder es por vía electoral. Y el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental, es un derecho humano concebido en todas nuestras constituciones. Pero de la democracia electoral hemos pasado a una democracia ciudadana, o estamos en proceso de construcción de una democracia ciudadana que ya implica más plenamente el reconocimiento y respeto a los derechos humanos. En estas 4 décadas de esfuerzo colectivo por construir estados democráticos de derecho, en América Latina y el Caribe, yo creo que hemos conquistado, hemos obtenido algunos logros que permiten reafirmar nuestro compromiso con los derechos humanos. Podemos hablar, por ejemplo, de que se han realizado reformas constitucionales en muchos de los países de la región. Hay lo que se ha llamado un neoconstitucionalismo latinoamericano que tiene como una parte fundamental lo referente al respeto a los derechos fundamentales. Y ya no solo los derechos clásicos, de derechos civiles y políticos y derechos económicos y sociales, sino que hay nuevas generaciones de derechos que se han incorporado. Derechos de protección del medio ambiente, del patrimonio arquitectónico, los derechos difusos y colectivos. Son normas que se han incorporado a los derechos fundamentales a través de las reformas constitucionales. Pero además ha habido una ampliación de derechos respecto a los derechos de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, el respeto de derechos a las mujeres, a la niñez, en fin. Estamos hablando de la constitucionalización de principios como el habeas data,
el habeas corpus, ¿verdad? La creación del ombudsman, el defensor del pueblo, que no existía en nuestras legislaciones. En fin, estamos hablando de la creación, por ejemplo, de la justicia transicional en países como Colombia, donde ha habido una larga situación de violencia y, por supuesto, para llegar a procesos de paz, no es posible que se transite por la justicia ordinaria. Se han creado mecanismos de justicia transicional que ha sido muy válido, ¿verdad? Para nuestros pueblos. La creación de tribunales constitucionales, donde ya se puede ejercer una acción directa de inconstitucionalidad, cosa que no existía antes, sino que se presentaban como incidentes en los procesos legales como argumentos de excepción y por tanto las decisiones en materia de constitucionalidad y de respeto a los derechos humanos solamente surtía efectos jurídicos entre las partes litigantes. Ahora, con acciones directas de inconstitucionalidad, esas decisiones tienen, lo que dicen los juristas, carácter erga omnes o carácter de universalidad. En fin, que en realidad se ha avanzado mucho en Iberoamérica, en España, que ha servido de modelo, Portugal, con sus constituciones del 76 y el 78 para toda la región latinoamericana, se ha avanzado mucho en la construcción de un Estado democrático de derecho. Ahora bien, es preciso reconocer que hay un desbalance todavía entre las proclamas legales, las constituciones y lo que se ha ido conquistando en el mundo de la realidad. Todavía tenemos que avanzar mucho en enfrentar el crimen, enfrentar la falta de transparencia, la impunidad, en fin, hay toda una agenda para consolidar la democracia y la defensa de los derechos humanos en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Creo entender que la vicepresidenta de Colombia se ha unido a nosotros, o si no, el señor al presidente Zapatero. Presidente, Estoy, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Para usted. La aplicación de los derechos del hombre en Iberoamérica no ha seguido un proceso de mejora lineal y continuado. ¿Podría, por favor, destacar en qué áreas se han producido los retrocesos más significativos durante las últimas décadas? Presidente, la palabra es suya. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación, por este debate y un saludo muy cordial a los buenos amigos que están en este foro y, por supuesto, a todas las personas que tengan a bien escucharnos. Siempre me ha parecido difícil dar lecciones sobre derechos humanos. Creo que las lecciones de derechos humanos solo las pueden dar las grandes ideas, las grandes construcciones teóricas, casi más que los sistemas políticos y desde luego menos que los responsables políticos que tenemos, creo que el deber de trasladar nuestra experiencia. La lucha por los derechos humanos es una lucha reciente en la historia de la humanidad. Reciente. Pero invocando y recordando a René Cassin y a la Declaración de los Derechos Humanos, advertimos que ese progreso no es lineal, pero es progreso. Es un progreso que ha tenido momentos difíciles, desde la declaración, desde después de la Segunda Guerra Mundial, sobre los cuales podemos sacar algunas conclusiones que a mí me parecen lo más relevante de esa mirada histórica, que yo creo que debe estar presente, mi querido Mariano Jabonero, en eso que concebimos como educación para la ciudadanía. Mi gobierno impulsó una asignatura en el currículum educativo específica denominada Educación para la Ciudadanía, que incorporaba la historia de los derechos humanos, la historia de los derechos humanos, la historia de las conquistas democráticas y esa perspectiva de proceso que tenemos que tener muy presente en el análisis. ¿Por qué quiero decir esto? Porque uno estudia la primera democracia del mundo, Estados Unidos de Norteamérica, Leonel, querido Leonel, sí. ¿Y qué aprende? La primera democracia del mundo, la primera. Aprende que los derechos humanos ha sido un larguísimo recorrido, una durísima batalla que continúa, Nunca abandono la idea de decir públicamente y recordar que la democracia convivió con la esclavitud. Y querido Mariano, uno de los grandes líderes afroamericanos, líderes en contra de la esclavitud, empezó desoyendo una prohibición
que era la prohibición de aprender a leer y a escribir. Frederick Douglass aprendió a leer y leyendo cambió el mundo. Desde luego cambió su país y fue un gran referente. Pero en esa historia de Norteamérica hemos visto, después de la abolición de la esclavitud, la segregación. Y hemos visto lo que tardó en llegar el voto femenino. Y hablo de la gran primera democracia del mundo. Por tanto, la historia de los derechos humanos es la historia de la lucha por los derechos humanos, con momentos de estancamiento y de retroceso. ¿Dónde situaría desde el punto de vista del futuro inmediato, querida Elizabeth, las condiciones a la luz de esa perspectiva histórica que harían provocar un avance más lineal en Latinoamérica? Un avance progresivo, porque tenemos algunos estancamientos muy preocupantes. Creo que hay una condición fundamental, es recuperar el mejor espíritu de integración y de unidad latinoamericana. Los derechos humanos avanzaron extraordinariamente desde que hubo una declaración universal. Se unieron países e ideologías. El mundo es otro desde que Naciones Unidas nació. La paz tiene más garantías. La defensa de los derechos humanos, más fuerza. Se ha avanzado extraordinariamente. No solo pensemos en nuestros ámbitos, pero se ha avanzado extraordinariamente. Por tanto, creo que los avances en derechos humanos en Latinoamérica vendrán en función de si se recupera el proceso de integración latinoamericana. La fortaleza de sus democracias, la fortaleza de sus instituciones, que son claves para la defensa de los derechos humanos, vendrá de ese proceso de integración. Pensemos en la Unión Europea. La pregunta es, ¿habría tantas democracias en Europa y estados de derecho con sus debilidades y dificultades si no existiera la Unión Europea? Probablemente no. Ese afán de unidad ha sido el más poderoso actor de extender la democracia y los estados de derecho. Por tanto, sería mi primera aportación, ya para ir reflexionando en conclusiones, que los avances han de venir de un proceso de integración en Latinoamérica. Creo que ese es el gran reto. ¿Por qué? Porque cuando el diálogo, querido Mariano, que es la esencia de la educación, el diálogo, la palabra, cuando ese diálogo es un diálogo transnacional, cuando ese diálogo se adopta desde una perspectiva global, los avances en las grandes conquistas son mucho más realizables. Cuando uno se compromete con otros países, otras naciones, otros consensos, a respetar valores, condicionantes, políticas, sin duda alguna, se hace una fortaleza en el logro de los derechos humanos. En este momento de pandemia, de crisis de pandemia, que va a suponer un cambio, ojalá Latinoamérica apostara en la salida de la pandemia por un proceso o un renacimiento de la voluntad integradora y de caminar hacia una unión latinoamericana. Para ello sería muy importante que las grandes instituciones latinoamericanas, el BID, la CAF, la Organización Iberoamericana de Estados, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, apostaran por un gran plan de recuperación para Latinoamérica, sumando sinergias y esfuerzos, que fuera el empuje de ese proceso de integración latinoamericana para conformar y para superar las debilidades, que tiene que ver, Lionel lo sabe mejor que nadie seguramente en esta mesa, con la institucionalidad. Fortalecer las instituciones, la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la cultura democrática, para reducir seriamente la violencia, el derecho a la vida, la esencia de los derechos humanos. Es decir, la violencia, esa violencia extendida en Latinoamérica debe ser el primer compromiso y será un compromiso mucho más fuerte si se hace con toda Latinoamérica unida. Con toda Latinoamérica unida. Ese viejo sueño. Es decir, Europa tardó siglos en llegar a la Unión.
Pero desde que conformamos la Unión Europea hemos vivido en paz y el Estado de Derecho no ha hecho más que avanzar y las democracias consolidarse. Esa es para mí la reflexión más importante. Y junto a ello, hay un momento en esta crisis de la pandemia fundamental. No ganaremos la idea de los derechos humanos como el mayor avance civilizatorio de la historia si la comunidad política internacional y los países más desarrollados no empujan un proceso de igualdad de acceso a las vacunas, al derecho a la vacuna ante la pandemia. Va a ser un test definitivo para este siglo XXI. Y por ello debemos de hacer un esfuerzo ímprobo desde todas las organizaciones, asociaciones, desde todas las voces que puedan tener eco en el mundo para que Naciones Unidas y las grandes potencias asuman este compromiso con urgencia. Y para terminar, hablando de derechos humanos, la palanca más transformadora que la contemporaneidad tiene a la luz de la historia son los avances en la igualdad entre hombres y mujeres. Si el mundo no ha conocido la democracia hasta hace muy poco tiempo, en términos históricos, si el mundo ha desoído a las minorías, en gran medida hasta hace muy poco tiempo, si hay regiones abandonadas a su suerte y países donde los derechos humanos son aún una gran utopía, en gran medida es porque la mitad de la humanidad ha sido discriminada y marginada a lo largo de la historia. Hace tiempo en mi experiencia política he comprobado que los países más avanzados son aquellos países donde, primero, las mujeres gozan de los mismos derechos que los hombres, en términos reales, donde el machismo se ha arrinconado, donde los hombres hemos asumido la injusticia profunda histórica cometida y donde los valores de la convivencia en igualdad, que genera paz, que genera diálogo, que genera entendimiento, de ahí la gran fortaleza y el gran poderío que tiene la igualdad de género, son los que se extienden en la sociedad, los más naturales. No olvidemos que la democracia es la conquista de los derechos de las minorías. Es la conquista de los derechos de las minorías. Ha habido demasiadas minorías marginadas a lo largo de la historia. Apenas la segunda mitad del siglo XX y lo que tenemos de horizonte en el siglo XXI ha empezado un proceso de emancipación. Pero sin duda alguna, la igualdad entre hombres y mujeres deberá ser, en mi opinión, la gran fuerza transformadora. La gran fuerza transformadora, que ojalá en términos políticos, querido Lionel, pueda producirse en esta salida de la crisis de la pandemia con ese gran proyecto renovado de integración latinoamericana. Será el termómetro a través del cual podamos ir viendo en el futuro ese avance en los derechos humanos. Una escuela que enseñe a los niños el diálogo, la historia de los derechos humanos, la larga lucha, las injusticias cometidas, los grandes líderes soñadores que tradujeron en textos y en palabras las mejores realizaciones de la condición humana. Esa escuela es la escuela que merece la pena. Aportar tanto conocimiento como formación del carácter, de la sensibilidad, de lo que realmente somos, de esa una humanidad que deberíamos constituir en un siglo de civilización, como espero sea el siglo XXI, y donde Latinoamérica no pierda la historia, gane el futuro y demuestre ese conjunto de naciones jóvenes, de sueños extraordinarios, de luchadores, que los derechos humanos siguen siendo la gran aspiración. Siempre me inclino del lado optimista. ¿Por qué? Porque claro que hay retrocesos y enormes vacíos en la defensa de los derechos humanos y en su realización práctica en Latinoamérica y en muchos sitios del mundo. Pero la sensibilidad por los derechos humanos cada vez es mayor. La sensibilidad en favor de la igualdad de hombres y mujeres cada vez es mayor. La sensibilidad en favor de las personas que tengan una orientación social, una orientación sexual
libre cada vez es mayor. La sensibilidad en favor de las minorías raciales cada vez es mayor. Y esperemos que también eso vaya acompañado de la sensibilidad en defensa de la vida, de la libertad y de la seguridad que tan necesario es constituir en sociedades democráticas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente Zapatero. Y me da la oportunidad, hablando de igualdad de hombres y mujeres, de pasar la palabra a la vicepresidenta de Colombia. Señora vicepresidenta, buenos días. Le toca una pregunta. En el acta de constitución de la UNESCO se dice: puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y de las mujeres donde se deben construir los baluartes de la paz. ¿Esa afirmación sería también aplicable a los derechos humanos? En caso afirmativo, ¿cómo? Vicepresidenta, la palabra es suya. Quiero agradecer también inmensamente esta invitación que nos hace nuestro buen amigo Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, saludar a todas las personas que participan acá en este interesante panel, tanto a los expresidentes como también obviamente a la moderadora, a todas las personas que nos están acompañando y por supuesto sumarme a muchos de los comentarios que han hecho los expresidentes, el expresidente Leonel Fernández con tantísima precisión y siempre obviamente con tanta cosa para mostrar de lo que se ha hecho en República Dominicana, el expresidente Zapatero. Y yo quisiera simplemente decir que este tema de los derechos humanos y la educación en los derechos humanos es algo que trasciende a Iberoamérica. Precisamente esta coyuntura que está viviendo la humanidad nos obliga a todos a reflexionar sobre qué estamos haciendo a nivel multilateral por lograr ese mayor respeto a los derechos humanos, esa educación en derechos humanos. Personalmente creo que esto va mucho más allá de un diálogo, creo que esto va sobre todo desde un comienzo orientado a educar en lo que es el respeto al otro, a la otra, a la individualidad de cada persona, el respeto y la búsqueda sincera de la integridad del ser humano. Y en esta coyuntura, cuando estamos viendo nosotros la situación absolutamente grave que están viviendo miles de millones de personas en el planeta, pues realmente sabemos que hay un déficit enorme en educación, en el respeto y en compromiso con la dignidad del ser humano. Vemos nosotros este fenómeno de las migraciones que afectan a Europa, a los países más desarrollados del mundo. ¿Cuál está siendo la respuesta eficaz? ¿Qué tanta realmente solidaridad estamos encontrando? Por otro lado, obviamente temas como el desplazamiento, ese desplazamiento masivo que en muchísimas naciones de los distintos hemisferios y continentes, subcontinentes, realmente se deriva de una débil institucionalidad y de las pocas garantías que hay para el ejercicio libre y subrayo muchas veces libre, el ejercicio libre de los derechos del ciudadano. Yo creo que en América Latina sin duda tenemos grandes oportunidades. La integración sería lo deseable, pero ¿integración sobre qué? Es que hemos limitado el concepto de integración a la integración económica, a la integración comercial, cuando hay una integración mucho más profunda. Es justamente aquella que nos garantiza la democracia, la libertad de todos los ciudadanos en el hemisferio. Creo que la Carta de la Organización de Estados Americanos, realmente la OEA, sin duda debería ser la sombrilla para una verdadera integración basada en principios, en libertades, en respeto a los derechos, en respeto a las personas y en verdadero compromiso con la democracia. Y creo que este tema también pasa sin duda por un compromiso serio con fortalecer la institucionalidad, porque no podemos hablar de derechos humanos sin hablar de justicia. El tema de los derechos humanos no es simplemente un concepto abstracto, tiene que estar acompañado de la capacidad del Estado, de un Estado fuerte, por lograr realmente prevenir cualquier acción violatoria de los derechos humanos, y si no es suficiente la prevención, tiene que ser un Estado capaz de investigar y de sancionar las violaciones a los derechos humanos.
Yo creo que la pregunta que nos han hecho acá es muy pertinente. Esto es algo que está simplemente en la mente de las personas, como decía, como dice el acta constitutiva de la UNESCO, está en la mente de las personas la solución. No, no es suficiente. Necesitamos instituciones comprometidas con la prevención, con la investigación y con la sanción. Y como decía la expresidenta de Irlanda y excomisionada de Naciones Unidas, Mary Robinson, las violaciones de los derechos humanos de hoy, sin duda, son causa de conflictos posteriores en el mañana, y tenemos que lograr nosotros que todas las acciones del ciudadano y del Estado y de las instituciones estén orientadas a una paz verdadera, a una paz sostenible. De tal manera que por esa razón nosotros desde el gobierno de Colombia, precisamente ahora con el presidente Iván Duque, nuestro concepto de la paz con la legalidad, estamos priorizando que todo este respeto y la garantía de los derechos de verdad esté siempre enmarcada por la ley. Cuando se cumple la Constitución, cuando se cumple la ley, tenemos que estar en capacidad de prevenir conflictos posteriores en el futuro. Tenemos que estar muy comprometidos realmente en fortalecer la legitimidad de las instituciones. Pero también nosotros durante muchos años venimos en un proceso de construcción institucional que nos garantice cada vez más ese respeto a los derechos, ese respeto a las personas. Por supuesto, nosotros sabemos muy bien las circunstancias de Colombia son distintas, son atípicas, son dolorosas. Un conflicto de tantos años y un conflicto lamentablemente alimentado por el narcotráfico. Un conflicto que hoy en el tema de haber hecho un acuerdo con las FARC no encontró la solución definitiva porque sigue existiendo el narcotráfico que sigue alimentando distintos tipos de violencia y distintas violaciones de los derechos humanos. Entonces, por esa razón, también tenemos que mirar el entorno. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué está pasando más allá de las fronteras de Colombia? Y yo le digo con todo respeto, expresidente Zapatero, para lograr realmente hablar en Iberoamérica de una paz sostenible, tenemos que estar todos comprometidos en acabar el narcotráfico y todas esas redes de crimen internacional que alimentan a los grupos terroristas de Colombia, a los que también ha tenido Europa, ETA, afectando tanto a España, Francia, tantos otros, porque sabemos que el narcotráfico y todas estas redes internacionales del crimen son realmente lo que nutre a todos estos grupos que son obviamente los principales actores de estas violaciones contra los derechos humanos. Cuando me correspondió ser ministra de la Defensa en el año 2002, nosotros realmente nos dedicamos muchísimo a fortalecer la legitimidad institucional y precisamente por esa razón me correspondió crear la primera escuela de formación en derechos humanos de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y creo que en ese sentido las Fuerzas Armadas de Colombia han hecho un trabajo sin precedentes. Creo que tenemos una fuerza pública totalmente conocedora, comprometida con el derecho internacional humanitario, pero por supuesto esto no es suficiente. Este trabajo de pedagogía tiene que estar acompañado también de esa revisión permanente al interior de las instituciones para evitar, para juzgar cualquier caso de violación a los derechos humanos, que lamentablemente los hemos tenido sin duda, pero tenemos nosotros entonces aquí en Colombia realmente este gran compromiso con esa legitimidad institucional. Y hoy vemos de verdad que toda la doctrina, el comportamiento de los hombres y mujeres que integran nuestra fuerza pública es algo que está permanentemente bajo la revisión, bajo el análisis de los distintos órganos, tanto internos en la inspección de las fuerzas como también desde otras entidades del Estado. Acá precisamente nosotros, a raíz del conflicto y a raíz de este desafío enorme que tenemos de juzgar, investigar los crímenes que haya habido en el pasado, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, vemos nosotros realmente que esta complejidad institucional tiene toda el mismo foco: demostrar que el Estado colombiano tiene la capacidad y la voluntad de prevenir y de investigar y de sancionar, no importa de quién se trate, en los más altos niveles del Estado y en todos los niveles de la sociedad. Tiene que llegar un mensaje claro, contundente de este respeto a los derechos humanos. Pero por supuesto no solo se violentan los derechos humanos con ocasión de un conflicto como el que ha vivido Colombia, repito,
Hoy, en medio de esta pandemia que sufre la humanidad entera, estamos siendo testigos de múltiples violaciones de los derechos humanos que parecerían no tener una respuesta suficientemente contundente, ni desde la sociedad civil, ni tampoco desde la institucionalidad. Creo que son muchísimos más los esfuerzos que tenemos que hacer para educar en ese respeto, desde los niñitos, enseñarles el respeto por los demás, no importa qué tan diferente pensemos, no importa qué tan distintas sean nuestras ideologías, pero tenemos que respetar al otro y buscar consensos, porque es la única manera en que una sociedad puede salir adelante, pero el consenso tiene que estar enmarcado por una constitución, un sistema de leyes, una garantía del Estado de Derecho que sea lo que permita realmente el desarrollo de la sociedad como un todo. Creo que es mucho lo que tenemos que seguir construyendo conjuntamente. Creo que en el multilateralismo, desafortunadamente, hoy vemos una complejidad, pero también una fractura tan grande que no hay respuesta suficiente. Yo creo que tenemos que lograr que a nivel bilateral, a nivel regional, en los distintos foros, siempre esté presente este tema, la garantía al respeto a los derechos de los otros, la garantía a las libertades, la garantía a la democracia. No podemos seguir siendo complacientes hablando de derechos humanos cuando estamos viendo dictaduras desafortunadamente ya totalmente atornilladas, como la vemos nosotros en el caso de Venezuela, o algunos que están en proceso con una manera quizás mucho menos evidente, pero yo realmente sí creo que cuando se extienden indefinidamente periodos presidenciales, como sucede en algunos países, tenemos que lograr que haya una reacción y que haya de parte de la comunidad internacional de verdad frenos oportunos, porque el argumento de que es que no interferimos en la autonomía de otros países, eso es un argumento que de verdad va perdiendo toda la credibilidad, porque es que el mantenernos silentes, mantenernos en una actitud condescendiente frente a esa desinstitucionalización y a esa pérdida de libertades, a esa pérdida de valores democráticos, es algo que sin duda es la mayor amenaza que puede haber a los derechos humanos, como lo estamos viendo nosotros todos los días en el caso de Venezuela, las violaciones a los derechos de los ciudadanos, la violación a la libertad de prensa, la violación a la propiedad privada, la confiscación de bienes, la corrupción rampante y desafortunadamente una inacción muy grande. Tenemos que lograr que la actitud permanente, lo bilateral y lo regional muestre que hay acciones de toda índole para lograr esa garantía a los derechos de los ciudadanos y al respeto permanente a los derechos humanos. Muchas gracias, vicepresidenta. Bueno, creo que nos hemos ido un poco con el timing, pero bueno, tampoco importa demasiado porque la verdad creo que teniendo un panel tan extraordinario, el tema de la educación y los derechos humanos por lo menos ha estado realmente discutido y de todas maneras en Cartagena tendremos la oportunidad de abrir un poco más ese tema. Por mi parte, para cerrar un poquitín las rundas de preguntas, antes de que cada panelista, por favor, cierre el panel, yo lo que he tenido en mente es que la presidenta Michelle Bachelet ha dicho los derechos humanos no es un extra opcional. Eso me parece interesante. Después, el señor presidente Leonel lo que nos ha querido mostrar es que todo eso es progreso, es decir, desde el 48, claro, pero ha habido muchos progresos. No es una línea recta los derechos humanos, pero hay muchos progresos y hay muchos progresos en Iberoamérica. El señor Zapatero ha hablado de la igualdad de hombres y mujeres, que si esa igualdad no se hace, desde luego los derechos humanos nunca podrán llenarse completamente. Y la señora vicepresidenta de Colombia habla de integración y del respeto sobre todo. Y eso creo que el señor Mariano en las escuelas creo que es fundamental, pero no solo para Iberoamérica. Yo le puedo asegurar en mi país, que es Francia, el respeto, pero desde pequeños hasta mayores. Entonces, nos quedan muchísimas cosas a hacer
en Cartagena de Indias, pero lo que me gustaría, si cada de los panelistas, entonces ya les doy solo un minuto. Podríamos cerrar este panel. Por favor, empezaremos con el vicepresidente Leonel, seguiremos con el presidente Zapatero y acabaremos con con la vicepresidenta de Colombia. Por favor, un minuto, no más. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Yo quisiera retomar algo que decía nuestro querido amigo don José Luis Rodríguez Zapatero y traer un poco a la actualidad. Yo creo que en estos momentos un derecho humano fundamental es el derecho a la existencia de toda la humanidad, que está siendo puesta en riesgo como consecuencia del impacto de la pandemia en el ámbito sanitario y en el ámbito económico y social. En el ámbito sanitario, yo diría como rescate al respecto a los derechos humanos, el tema de las patentes y el tema de propiedad intelectual con respecto a las vacunas. Creo que la postura planteada por India y por Sudáfrica en el sentido de que la Organización Mundial de Comercio establezca una exención a la aplicación de derechos de patentes y propiedad intelectual a las vacunas, pues sea efectivamente liberada. Lo que se discute no es un tema entre acumulación de riqueza y el derecho a la existencia de la humanidad. No es posible que países, ¿verdad?, que estén defendiendo el gran capital se opongan al hecho de la imposibilidad que hoy se tiene en la concentración o monopolización de la producción de la vacuna, que haya una respuesta a 15.000 millones de dosis que requiere la humanidad en un tiempo prudente. Si se logra liberalizar el uso de las patentes y se logra establecer exenciones sobre la propiedad intelectual, pues entonces los países con capacidad técnica, con laboratorios, podrían incorporarse a la producción de las vacunas y acelerar el proceso de vacunación de la humanidad. Hoy día es una carrera entre las variantes que se van creando y las posibilidades de vacunar. Si no se hace la vacunación aceleradamente, las mutaciones continuarán, habrá una multiplicación de las variantes y es posible que las vacunas actuales se tornen ineficaces frente a esas variantes. Entonces, en segundo término, como parte también del derecho a la existencia, ningún país de América Latina hoy día tiene capacidad para enfrentar por sí sola las consecuencias económicas y sociales del impacto que ha generado la COVID-19. Para enfrentar esos retos en el ámbito económico y social, los gobiernos de América Latina han tenido que aplicar políticas orientadas hacia un aumento del gasto público, sea por vía fiscal o por vía monetaria. Eso está incubando la próxima crisis regional y tal vez mundial, que es la crisis financiera como consecuencia de la deuda. Estados Unidos ha podido hacer emisiones por 8 trillones de dólares, dicho en sentido norteamericano. En la Unión Europea, ¿verdad?, hay un programa de recuperación para los 27 integrantes. En América Latina, cada país tiene que buscar su propia solución nacional. Y obviamente no hay solución nacional a un problema de carácter global. Para un tema de carácter global tiene que haber una decisión global. Y entendemos como parte de defensa de los derechos humanos, en este caso, que se cree un fondo global de cooperación y solidaridad para enfrentar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Yo creo que eso es discutir en términos de actualidad lo concerniente al respeto y promoción de los derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Presidente Zapatero, por favor. Sí, muchísimas gracias. No, debo decir que la lucha por los derechos humanos es una gran aspiración universal. Esa aspiración universal no puede estar alejada de los fundamentos políticos que conforman sociedades, países, regiones que sean viables y estables. Y ese fundamento siempre pasa por el acuerdo político después del diálogo político. Es decir, creo que los consensos, los grandes consensos entre ideologías dispares, entre posiciones contrapuestas, deben ser renovados progresivamente. Y esa renovación y esa afirmación de los consensos políticos que nos dan sociedades estables, con más garantías de derechos humanos, con menos desigualdades sociales, con aspiraciones compartidas en favor de la paz, siempre se produce cuando la mirada es amplia, la vista se aleja hacia el futuro, se intenta
establecer los principios de respeto, acercamiento y generosidad. Las mejores páginas que ha escrito la historia de la humanidad han sido así, con generosidad, diálogo y acercamiento. Y espero que ese sea el destino de esa Latinoamérica que algunos deseamos ver unida, integrada, sin violencia, con derechos humanos, sin injusticias sociales, sin racismo y abriendo etapas de progreso y de esperanza para los más jóvenes, para esos a los que Mariano Habanero está permanentemente trabajando en cada escuela en Latinoamérica con esa perspectiva de cooperación, de ayuda, que me parece que es la mejor pedagogía en favor de los derechos humanos. Muchas gracias. Y muchísimas gracias. Yo realmente me referiría a la segunda pregunta que nos formularon sobre cada persona tiene derecho a tener derechos y si esta es una afirmación difundida. Yo creería que no está difundida. Yo creo que hay un gran déficit en cuanto a la conciencia sobre lo que significan los derechos humanos. De hecho, los ciudadanos mismos no tienen claro a qué tienen derecho muchas veces y por esa razón es que terminan muchas veces los ciudadanos subalternos a una clase política que a veces desafortunadamente manipula al ciudadano dándole dádivas que son la obligación del Estado de proveer a los ciudadanos. Y toda esta manipulación es la que genera una dependencia que es absolutamente inhumana frente al ser humano, frente al ciudadano. Por eso creo que hay que hacer tomar conciencia a las comunidades. ¿Cuáles son sus derechos como ciudadanos? ¿Cuáles son sus derechos humanos? ¿Cuáles son sus deberes también como ciudadanos? Porque todo esto tiene que tener siempre ese equilibrio, ese balance. A cada derecho corresponden también obligaciones y sin duda los derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad en todas sus expresiones, libertad de palabra, libertad de credo, libertad ideológica, libertad de opinión, de expresión, libertad de empresa, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad del ser humano, derecho a la seguridad física, la seguridad económica y la seguridad alimentaria, porque es la única manera de lograr realmente que haya sociedades que puedan progresar cuando se tiene conciencia del derecho de cada ciudadano y cómo tiene que haber un Estado que genere unas condiciones adecuadas para que el sector empresarial, la sociedad civil, toda la institucionalidad avancen en esa misma dirección. Creo que hay un gran déficit de información, de formación, de educación, bajo los principios rectores de los derechos humanos, que son en primer lugar la universalidad, en segundo lugar esa inalienabilidad de los derechos humanos, su indivisibilidad y la interdependencia entre los distintos derechos y por supuesto la equidad y la no discriminación. Lo que decía el presidente Rodríguez Zapatero, no podemos discriminar acá, ninguna mujer puede estar por fuera de los derechos, no puede estar excluida, no puede haber ninguna comunidad étnica ni minoría excluida de los derechos. Y Colombia ha venido precisamente por esa razón trabajando en todo un plan nacional de educación en derechos humanos y es un plan en donde se genera la articulación de los distintos actores, el sector educativo, la comunidad de padres y de familia, los estudiantes de los colegios, los docentes, los consejos académicos de las distintas entidades de educación, los consejos estudiantiles también, porque hay que volver a los propios estudiantes protagonistas de todo este plan nacional de educación en derechos humanos. Y como decía yo, la propia fuerza pública en Colombia tiene escuela permanente de formación en derechos humanos para ayudar también a su divulgación entre la ciudadanía. Y si bien es cierto que el currículo académico pues es una de las formas en las cuales se puede desarrollar esta cultura hacia el respeto y hacia la prevención, de todas maneras es muy importante que esto se genere desde una mayor toma de conciencia también en la familia, desde un mayor cuidado por las familias. Acá no podemos dejar que siga corriendo esta idea de que es que la familia es algo que no resulta tan esencial, es el núcleo esencial de una sociedad y por esa razón creemos que es en la familia donde está el comienzo y el final de todo. La educación en el respeto arranca desde la familia y en la inclusión.
Entonces yo creo que hay que lograr corregir este déficit con prontitud. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Creo que voy a cerrar las intervenciones si no les importa. Había una frase de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que les quería decir antes de cerrar las intervenciones. Michelle Bachelet en el 2020 dijo: si hubiésemos aplicado la vacuna de los derechos humanos, no estaríamos en un estado tan grave como estamos hoy. Creo que Michelle Bachelet se refería al estado mundial que estamos, porque Iberoamérica está en un estado difícil, pero creo que la crisis nos ha movido al mundo entero y nos tenemos que replantear muchas cuestiones. Muchísimas gracias a los panelistas, a la World Law Foundation, a los equipos sobre todo y la Organización de Estados Iberoamericanos que han hecho ese evento posible. Esta sesión ha sido muy motivadora y muy interesante, pero es un aperitivo que espero que vamos a enriquecer en diciembre en Cartagena de India, esperando que todos los que puedan acceder a las vacunas estén ahí y si no, que estemos todos por video. Pues nada, muchísimas gracias. Mariano, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Elizabeth, y muchísimas gracias a los muy estimados presidente Leonel Fernández, presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a Marta Lucía, vicepresidenta de la República de Colombia, y a Michelle Bachelet por su testimonio que nos ha pasado tan valioso. Creo que tengo el privilegio y el orgullo de trabajar en una organización de cooperación iberoamericana que está orientada e inspirada en la integración de la región. Y creo que además tengo el privilegio de trabajar en una organización que trabaja tres áreas, que son educación, cultura y ciencia, que son aquellas áreas que más nos unen, que más ayudan a construir ciudadanía y que más ayudan a que todos los hombres y mujeres de la región sean libres y sean iguales. Creo que eso es un elemento que nos genera una gran ilusión y un empeño de trabajo en trabajar en todos los países, en las escuelas, en universidades, centros científicos y culturales. Pero todo ello contribuye a crear algo que es fundamental, que es ciudadanía. Y la ciudadanía se construye fuertemente de esos elementos de cultura, de ciencia y de educación, y en los cuales anida el mejor germen posible de los derechos humanos y de la educación y promoción de derechos humanos. Se ha dicho muchas veces que de la pandemia o salimos juntos o no salimos. Y yo les doy testimonio de que hoy, en este año y pico de pandemia, hemos recibido más demanda de cooperación que nunca habíamos recibido, cuando, digamos, somos útiles. Y por otra parte, esperamos que la siguiente pandemia no sea volver a una situación inicial anterior, ineficaz, desigual, inequitativa, sino a un futuro más prometedor que nos una a todos y nos haga más fuertes. Esa es nuestra apuesta. Después de la pandemia todo tiene que ser diferente. De una forma u otra tiene que ser necesariamente diferente. No podemos volver a la inercia del pasado. Ese es nuestro empeño y, bueno, como dice Elizabeth, esto es el inicio de un proceso que el 5 de julio tendrá su presentación formal y en diciembre estaremos en Cartagena de Indias y, mientras tanto, siempre que sea posible, trabajando juntos con entendimiento y consenso, siempre que sea posible. Y muchas gracias a la Fundación y muchas gracias a Javier Cremades. Creo que estas son plataformas que son indispensables en este momento, más indispensables que nunca. Muchas gracias.